Creo que tenían algún ejercicio con el ingeniero. Les dejó tarea, creo, algo así vi en el grupo. ¿Alguien sabe? Sí, tenemos que hacer un... Ahí lo reenvío al grupo. Por favor. Ya, implementar el método que retorne la cantidad de nodos que tienen hijo derecho es diferente de vacío, tanto iterativo como recursivo. Ya. Entonces, hay que hacer un método que nos retorne los nodos que tienen solamente hijo derecho. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer iterativo y recursivo. ¿Ya? Vamos a hacer ese método. Ya. Ese método vamos a hacerlo con un recorrido. Vamos a usar el recorrido por niveles. ¿Ya vieron recorridos con el ingeniero? Sí, ¿no? ¿Se escucha? ¿Vieron, perdón, ¿vieron recorrido con el ingeniero? Si alguien me está escribiendo aquí, escríbame por el chat, por favor. Por WhatsApp. Por aquí, por Zoom. Si no, Sí, vamos a creo hacer, que sí. ¿sí? Ya, vamos a hacer Sí. el recorrido por niveles. O vamos a usar el recorrido por niveles para hacer ese algoritmo, porque quiere iterativo. Y también lo vamos a hacer recursivo, ¿ya? Entonces, no vamos a hacer que sea un método propio de la interfaz. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser simplemente un public que nos retorne la cantidad, ¿verdad? La cantidad de nodos que tienen hijo izquierdo. Entonces va a ser un entero y lo voy a decir nodos con hijo derecho. ¿Ya? Y no recibe ningún parámetro porque es el árbol que está aquí en la clase. Ahora, el recorrido por niveles. El recorrido por niveles, si se acuerdan, lo que hacía era visitar todos los nodos, pero va de nivel en nivel, o sea, busca por niveles. Va barriendo como si estuviera de izquierda a derecha, pero visita todos los nodos del árbol. Entonces, esto va a ser vamos a hacer que esto sea nuestro árbol, ¿ya? Aquí, esto de aquí también. Vamos a poner esto que sean sus hijos derechos. Ya. Ahora, hijo derecho. Ya. ¿Cuántos nodos que tienen hijo derecho hay acá? Entonces, los que tienen solamente hijo derecho son este de acá, este y este. Los voy a poner aquí valores ya para que se vea. Le voy a poner un 40, 38, 28 ya. Y aquí un 30.
45. Aquí va a ir un 80. 85. Aquí un 90. 70. Y aquí un 75. Entonces, este es nuestro árbol. ¿Ya? Vamos a usar ejemplo este árbol. Ahora, nos dice el algoritmo contar, perdón, todos los nodos que tienen hijo derecho, ¿ya? Entonces, este de acá no tiene ningún hijo derecho, no tiene hijo izquierdo, solamente tiene hijo derecho, ¿no ves? Entonces, este de acá sería 1. Ahora, este de acá tiene los dos, entonces no cuenta. Este no tiene ninguno tampoco, cuenta este tampoco. Solamente los que tienen hijo derecho, ¿ya? Este también tiene solo hijo derecho, no tiene hijo izquierdo, entonces son 2. Y este también serían los 3, ¿ya? Ahora, vamos a usar el recorrido por niveles, ¿ya? Pueden usar cualquiera de los recorridos, puede ser el inorden, preorden y posorden. Entonces, como nos dice iterativo, vamos a usar el recorrido por niveles. Y el por niveles lo que hace es ir así, ¿verdad? Visita todos los nodos de este nivel, luego visita todos estos, luego visita todos estos y luego todos estos, ¿ya? Pero en cada pasada lo que hace es, se posiciona en un nodo, luego en este de acá, luego visita este de acá, luego visita este en el siguiente nivel. O sea, lo que está haciendo es obtener cada uno de los nodos, ¿ya? Separa en cada uno de los nodos. Ahora, si yo estoy en el nodo, o yo tengo este nodo, o los 80, por ejemplo, yo tengo este nodo 80, ¿yo qué puedo hacer con ese nodo? A ver, alguien que me diga. Yo si tengo el nodo 80 puedo hacer lo que quieran, ¿verdad? Puedo sacarle el dato, puedo actualizarle el dato o el valor en este caso. Puedo preguntar si este nodo es una hoja, puedo preguntar si tiene los dos hijos, puedo preguntar si el dato es par o impar o primo o lo que sea. Puedo preguntar solamente si tiene un hijo, sea cualquiera, sea izquierdo o derecho, o si no tiene ninguno, o si tiene solamente hijo derecho, que eso es lo que nos pide el algoritmo, ¿ya? Entonces, si yo me posiciono en un nodo cualquiera, yo cuando tengo el nodo puedo sacarle lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera con eso. Perdón. Puedo sacar lo que yo quiera de ese nodo, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Con el recorrido por niveles vamos a visitar cada nodo y de ahí vamos a ver si el nodo que obtenemos lo que hace es, por ejemplo, la propiedad que nos pide, si tiene solamente hijo derecho, ¿ya? Ahora, vamos a hacer el recorrido por niveles, que lo que hace es usar una cola, ¿verdad? Uso una cola, entonces aquí yo le voy a poner nodos hijo derecho, y lo que hace el recorrido por niveles es crear una cola. Primero preguntamos si this.vacío, si vacío, no me va a dar, porque esto es un método estático. Bueno, es un método de la clase, perdón. ¿Dónde está el método? Nivel vaciar. Así es árbol vacío, ¿ya? Es árbol vacío. Yo pregunto, creo que este método está implementado. Ya. Si es árbol vacío, lo que hace no hace nada, ¿verdad? Si es árbol vacío, yo lo único que tengo que decir es retornar 0. Retorno 0. ¿Por qué? Porque no tiene ningún nodo y no hay nodos con hijo izquierdo ni hijo derecho. Ahora, caso contrario, si no es árbol vacío, tiene por lo menos un nodo y a ese nodo tengo que verificar que tenga o no el hijo derecho, ¿ya? Entonces vamos a usar el recorrido por niveles y vamos a crear una cola. Le decimos que de tipo nodo, en este caso nodo binario, y este nodo tiene una clave y un valor. Ya yo le voy a llamar cola y le voy a decir que sea linked list. Linked list. Vamos a implementar la clase cola. Creo que hay un problema.
faltó el new. Aquí voy a importar todo, ¿ya? Ya importé todo, ya tengo las clases cola y como una lista enlazada, ¿ya? Tengo una cola prácticamente. Ahora, el recorrido por niveles lo que hace es poner el primer nodo a la cola y luego ir sacando y verificando si ese nodo, tiene hijo izquierdo y si tiene hijo derecho, ¿ya? Entonces, vamos a poner primero la raíz a la cola. Entonces, cola.offer, no, cola. Creo que es offer, ¿no? Es offer para añadir un elemento. Le pasamos la raíz, ¿ya? Ya, ahí le estamos poniendo el primer nodo a la cola, ¿ya? Que en este caso vendría a ser la raíz. Ahora, una vez tenemos la raíz, nosotros podemos recorrer el árbol, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una condición mientras mi cola no está vacía. Quiere decir que tengo nodos en la cola o que yo inserté algún nivel a la cola, ¿ya? Entonces yo le digo mientras mi cola.isEmpty, mientras mi cola, en este caso, lo voy a negar, mientras no sea vacía, entonces voy a seguir sacando nodos de la cola y los voy a verificar si tienen solamente hijo izquierdo, ¿ya? Entonces, yo agarro, voy a crear un nodo binario de tipo clave valor y le voy a llamar actual, ¿ya? Le voy a llamar nodo actual y yo le voy a decir y lo voy a sacar de la cola. Ahora en este caso cola.pull. Cola.pull. Saca un nodo de la cola, ¿ya? Ahora, el nodo que yo saqué en la primera iteración de acá del bucle lo que hace es sacar la raíz, ¿ya? Ahora ya yo tengo la raíz. Ahora yo voy a preguntar solamente si tiene hijo izquierdo y si tiene hijo derecho. Si ese nodo solamente tiene hijo derecho, pero no hijo izquierdo, ¿ya? Entonces yo voy a preguntar, tengo que crear la variable que va a ser el contador, ¿ya? Contador. Voy a poner acá en 0. Aquí simplemente retorno contador. Ya. Ahora, vamos a preguntar si el nodo que yo saqué, el nodo actual, tiene solamente hijo izquierdo, ¿ya? Entonces yo le digo sí, nodo o actual punto get punto es vacío. Si es vacío, tenemos métodos en la clase nodo, ¿verdad? Que lo que nos hacen es preguntar si es vacío un hijo o no. Entonces de ese nodo yo pregunto si es vacío su hijo izquierdo y si de ese mismo nodo punto no es vacío su hijo derecho. En este caso lo voy a negar que no sea vacío, ¿ya? Si es vacío el hijo izquierdo y es vacío y no es vacío el hijo derecho, entonces simplemente incremento mi variable contador en 1, ¿ya? Ahora, aquí lo que hace es verificar cuántos nodos tienen solamente hijo derecho. Ahora ya yo tengo el mismo nodo en actual, ahora yo lo que voy a hacer es insertar otra vez a la cola sus hijos, ¿ya? Yo lo que digo es si actual punto get hijo izquierdo, si tiene hijo izquierdo, vamos a ver si tiene, en este caso es, si no es vacío el hijo izquierdo, lo vamos a poner a la cola, ¿ya? Aquí lo ponemos en la cola, le decimos cola.offer y le decimos el nodo actual punto dame el hijo izquierdo. Ponemos a la cola el hijo izquierdo del nodo actual. Ahora preguntamos otra vez. Si actual punto es vacío el hijo derecho, en este caso lo voy a negar.
Si no es vacío el hijo derecho, lo que voy a hacer va a ser ponerlo a la cola nuevamente, cola.offer, y le digo el nodo actual punto get hijo derecho, dame el hijo derecho y ponerlo a la cola, ¿ya? Ahora, este bucle va a acabar cuando la cola esté vacía y cuando hayamos recorrido todo el árbol. Entonces, aquí ya habremos contado cuántos nodos con hijo derecho hay, ¿ya? Lo único que hacemos es simplemente retornar esa variable, ese resultado, retornar contador. Ahora, acá esto ya está correcto, vamos a probarlo, ¿ya? Vamos a probar acá. A ver, voy a crear un método. Árbol binario de búsqueda. Yo lo voy a poner aquí la clave. Ya, yo creo un árbol, ¿ya? Tengo un árbol que la clave es entera, en este caso, y el valor es un string, ¿ya? Y yo en ese árbol, voy a poner aquí árbol, a ese árbol yo le voy a añadir elementos para probar. Árbol.insertar, y le voy a insertar, vamos a crear este nodo de acá, 50, 40, 28, 45, ¿ya? Aquí le voy a poner simplemente letras que no están importantes porque vamos a trabajar con la clave, ¿ya? Ya, aquí tengo 50, 48. Vamos a hacer lo mismo al ejemplo. 40, 28, 45. 40, 28, 45, 30 y 30. ¿Ya? Ahora vámonos por el lado derecho. 80, 70, 85, 80, 70, 85, 75 y 90. ¿Ya? Ya, tengo esos elementos. Ahora yo simplemente voy a contar system.out.println. En este caso yo le pongo println, le digo árbol punto, ¿cómo se llamaba mi nodos con hijo derecho? Nodos con hijo derecho, ¿ya? Aquí me tendría que dar la cantidad de nodos con hijo derecho. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver si no hay algún error. Me dice que hay 3, ¿ya? Y acá tenemos 1, 2 y 3, ¿ya? Si lo quito el 90 me quedaría simplemente 2, ¿verdad? Entonces, si yo lo quito el 90, tendría que darme 2. ¿Ya? Aquí está, ya hay 2. Entonces lo dejamos como estaba y ya tenemos ese algoritmo. Tenemos el algoritmo de contar nodos con hijo izquierdo, perdón, con hijo derecho. Lo único que se hizo es usar el recorrido por niveles. ¿Vieron? Este es el sin esto de acá, sin esto de aquí, es el recorrido por niveles, ¿ya? Podemos, o sea, es el recorrido con niveles con eso incluso, pero lo que está haciendo es hacer eso, el recorrido por niveles, va del nivel 0, 1, 2, 3,
y va visitando todos los nodos. Ahora nosotros usamos ese recorrido para visitar los nodos y cada vez que visitamos un nodo, preguntamos si ese nodo tiene solamente hijo derecho, ¿ya? ¿Se entiende esto de acá o alguien quizás no lo entendió o tiene alguna duda? Puede preguntar. O alguien quizás no entendió alguna parte, tal vez muy rápido. Pueden preguntar si quieren, no tengan vergüenza, ¿ya? ¿Ese método es para saber solo los nodos del hijo derecho? ¿Cuántos nodos? ¿Cuántos nodos solamente tienen hijo derecho? Ah, ya. Esta es la tarea que el ingeniero les dio acá. Este es iterativo, ¿ya? Estamos usando el recorrido por niveles. Aquí le voy a poner comentario. Usando por niveles. Ya. Ahora, también el ingeniero este algoritmo se los pidió recursivo, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a hacerlo recursivo, ¿ya? Recursivo es similar, es lo mismo. Vamos a usar el mismo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lo mismo. Public. Como es un método que me retorna una cantidad, entonces un método que retorna un entero. Y le digo nodos con hijo derecho de recursivo, ¿ya? Voy a poner recursivo. Como no recibe parámetros, entonces yo lo que hago es llamar ahora un método amigo, un método auxiliar, que ese es el que hace todo el trabajo recursivo, ¿ya? Entonces yo simplemente le digo retorname de nodo, el método nodo con hijo derecho recursivo. Pero en este caso yo le paso la raíz, ¿ya? Le paso la raíz. Ustedes se preguntarán por qué tiene el mismo método, el mismo nombre, y no va a chocar con esto o no va a haber algún problema con esto. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque este no tiene parámetros y este sí, ¿ya? Entonces vamos a hacer ese método. Lo vamos a hacer privado, porque solamente es uso de la clase. Nodo con hijo derecho. Hijo derecho recursivo. Y yo le paso un nodo, ¿ya? Un nodo binario. Clave, valor. Clave, valor. Y le voy a poner nodo. Se va a llamar nodo, ¿ya? Perdón, aquí me retorna un entero. Ya. Ahora ya tengo el nodo, ya le estoy pasando el nodo ahora, o la variable de la cual se va a iterar, en este caso. Y empezamos a hacer caso base y caso general con recursión, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si mi árbol es vacío? No debería hacer nada, ¿eh? ¿Verdad? Retorna 0, no hay ningún nodo con eso. Entonces hacemos caso base y preguntamos si nodo binario punto es nodo vacío y le paso el nodo. Si el nodo es vacío, retorno 0, ¿ya? Retorno 0. No hace nada. Ahora nos vamos por el caso general, ¿ya? Entonces, si nos damos cuenta acá, la recursión, como veíamos en programación 2, nos decían, la recursión va a ser todo menos 1, ¿ya? Y nosotros vamos a hacer ese 1 que nos sobra. Entonces nosotros a la recursión le vamos a pasar todo este lado izquierdo y todo este lado derecho, ¿ya? Y nosotros nos quedamos con este nodo, con el primero. Nosotros verificamos este y la recursión ya nos hizo todo este trabajo. Ella nos devuelve cuántos nodos con hijo derecho hay en el lado izquierdo
y cuántos nodos con hijo derecho hay en el lado derecho. Entonces aquí nos va a devolver hay 1 y aquí nos va a devolver hay 2, ¿ya? Entonces 2 y 1. Nos dice 2 y 1, entonces nosotros vamos a sumar eso y le decimos son 3. Ahora nosotros tenemos que verificar esto, ¿ya? Si este también tiene solamente hijo derecho o no. Entonces nosotros, perdón, vamos a guardar el resultado de la cantidad que nos retorne del subárbol izquierdo y vamos a guardar en otra variable la cantidad que nos retorne del subárbol derecho, ¿ya? Vamos a guardar en dos variables y le vamos a decir entero. Yo le voy a poner derecho y le voy a decir, voy a llamar a la recursión, le digo nodo con hijo recursivo y le paso el nodo, pero del nodo yo le voy a dar solamente el lado derecho, ¿ya? Dame el lado derecho. Ahora lo mismo hago izquierdo y llamo al mismo método recursivo y ahora yo le paso el nodo .get hijo izquierdo, le voy a pasar todo el lado izquierdo. Ahora aquí me va a devolver en esta variable la cantidad de nodos con hijo derecho que tengan el subárbol derecho, que vendría a ser este, y acá en esta variable me va a devolver este método todos los nodos que solamente tengan hijo derecho pero por el subárbol izquierdo, en este caso aquí, ¿ya? Y nosotros verificamos este de acá, que este de acá es el nodo que nos dan, ¿verdad? Y nosotros le pasamos el hijo izquierdo y el hijo derecho, ahora nosotros verificamos el nodo que nos están pasando. Y nosotros preguntamos, si mi nodo punto es vacío su hijo izquierdo y mi nodo punto es vacío su hijo derecho, en este caso no tiene que ser vacío su hijo derecho, ¿verdad? Porque si fueran los dos vacíos sería una hoja. En este caso no es una hoja, ¿ya? Si tiene hijo izquierdo vacío y su hijo derecho no es vacío, ¿qué tengo que retornar? Aquí tengan en cuenta que ya nos da la cantidad de los hijos, de los nodos con hijo derecho por el lado izquierdo y aquí por el lado derecho. Aquí Se debe sumar entonces. ¿Cómo? Se debe sumar entonces cuánto salió del lado izquierdo y cuánto salió del lado derecho. Ya, muy bien, se tiene que retornar la suma de esos dos, ¿no ves? Y también hay que sumarle, si esta condición es verdad, entonces el nodo que nosotros tenemos, el que nosotros procesamos, también es. En el caso que no fuera, no le sumamos nada. ¿Se entiende o no se entiende? Hay que sumarle el lado derecho más lado izquierdo más 1. ¿Por qué más 1? Porque quizás este de acá tenga solo hijo izquierdo, ¿ya? Si en la recursión, supongamos que nuestro árbol no tiene nada de este lado, ¿ya? Le paso el hijo izquierdo, me va a decir que hay 1, ¿no ves? Y este lado no tiene nada, ¿verdad? Entonces me va a retornar 0. ¿Por qué? Por el caso base que dice mi nodo que yo le estoy pasando es vacío, entonces me retorna 0. Entonces aquí me va a retornar 1 más 0, 0. En este caso, perdón, me equivoqué. En este caso tendría que no esté este lado, pero sí esté este lado, ¿ya? Entonces aquí me va a retornar que hay 2 con hijo derecho, entonces 2. Acá me retornaría 0. ¿Por qué? Porque este es un árbol vacío y eso de aquí se lo controla en el caso base. Yo le paso un nodo y me dice si ese nodo es vacío, entonces me retorna 0, ¿ya? Entonces aquí 0 más 2 va a ser 2, ¿verdad? Más este que yo estoy procesando, que solamente tiene hijo derecho, entonces serían 3. Entonces más 1 que yo estoy procesando, entonces son los 3. ¿Ya? Por eso hay que tener en cuenta el que nosotros obtenemos, el que nosotros procesamos. Entonces, aquí lo que decimos es retornar
derecho más izquierdo más 1, ¿ya? En el caso que no sea esta condición verdadera, ¿qué retornaríamos? Solamente el lado derecho y el lado izquierdo, ¿verdad? No más 1, ¿por qué? Porque el nodo que nosotros procesamos no cumple la condición que nos pide el ejercicio, ¿ya? Entonces simplemente le decimos retorname el hijo derecho más izquierdo. La cantidad de los que tiene el hijo derecho más los que tiene el hijo izquierdo, ¿ya? Entonces vamos a usar ese recursivo, que es este de acá, y se llama nodo con hijo derecho, ¿ya? Voy a copiar este método y este de acá lo voy a comentar. Bueno, aquí mismo voy a llamar a los dos, ¿ya? System.out.print ln árbol punto y copio eso, ya. Ahora los dos deberían retornar la misma cantidad, solo que uno es iterativo y el otro es recursivo, ¿ya? Este no recibe parámetros porque es el árbol mismo. Y aquí está, miren, este es el iterativo y este es el recursivo, me dan los mismos valores, ¿ya? Entonces, si le quitamos el 90, ambos tendrían que dar 2 también. Y ya está, 2. ¿Por qué? Porque le quitamos este de acá. Entonces solamente hay 1 y 2. Vamos a comentar esto y... ¿Se entiende este método recursivo? ¿O tienen alguna duda? Quizás no entendieron algo de acá. Vamos, pueden preguntar, no tengan vergüenza. Si tienen alguna duda, pregúntenla. De cualquiera de los dos, el iterativo o el recursivo. Porque el iterativo está acá arriba. ¿Se entendió? ¿Entendido? Ya. ¿Todos entendieron? Ya. Si se entendió, entonces vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Que vendría a ser lo mismo, simplemente ¿cómo usarían, a ver, este método de acá? ¿Cómo me contarían cuántas hojas tiene un árbol? Pero usando un recorrido. A ver, usando este de acá, el por nivel. ¿Qué cambiarían o cómo harían para verificar cuántas hojas hay en un árbol? Solamente hojas, no nodos con hijo derecho. ¿Qué le modificarían a este algoritmo? ¿Alguno? Pueden ver el código bien y me dicen, por favor. Si se acaba la clase, ingresan al mismo enlace, por favor, ya del grupo. Vean hoy, me dicen qué cambiarían para ver cuántas hojas tiene un árbol usando este recorrido, usando este código, este algoritmo.
Ya. Ya. ¿Alguien pudo ver qué se le puede cambiar para que este algoritmo sea para contar solamente hojas? No importa si se equivocan. A ver, ¿qué sugerencias dan? Miren, en el recorrido por niveles o en cualquiera de los recorridos, como les decía, lo que se hace es visitar todos los nodos, ¿verdad? Todos los nodos que están en el árbol. Ahora, una vez yo tengo el nodo, yo puedo hacer lo que yo quiera con ese nodo, ¿ya? Puedo preguntar si los datos son, el dato que tiene es par, la clave es par, si tiene hijo izquierdo, hijo derecho, si tiene solamente un hijo, cualquiera de los dos. Si este nodo es hoja, entonces puedo hacer lo que yo quiera con el nodo, ¿verdad? Entonces lo único que cambiaríamos acá, miren, yo obtengo el nodo de la cola, lo saco el nodo, o estoy visitando ese nodo en este caso, y una vez yo tengo el nodo, yo aquí estoy preguntando si ese nodo no tiene hijo izquierdo, pero sí tiene hijo derecho, entonces yo incremento una variable contador, ¿no? Ahora aquí lo que tendríamos que hacer para ver cuántas hojas tiene, lo único que sería es preguntar si este nodo es hoja, entonces yo incremento en 1, ¿verdad? Entonces miren, este código de aquí lo voy a copiar acá, es el mismo, ¿ya? Es el mismo. Ahora yo le voy a poner contar hojas. Contar hojas. ¿Ya? Y aquí lo único que voy a hacer es quitarle esta condición y le voy a preguntar si mi nodo actual o mi actual punto es hoja. Si ese nodo es una hoja, entonces yo incremento el contador, ¿verdad? Y simplemente retorno el contador. Aquí pregunta si tiene hijo izquierdo, lo mete. Si tiene hijo derecho, lo mete a la cola, ¿ya? Y no es nada más. Entonces, vamos a ver contar hojas. Llamar al método contar hojas, ¿ya? Aquí system.out.print ln árbol.contar hojas, ¿ya? ¿Cuántas hojas hay acá en este árbol? Hay 1, 2, 3, 4 hojas, ¿verdad? Entonces me tendría que dar 4. Aquí yo le digo run file y aquí me dice hay 4 hojas, ¿ya? Ese es el 4 de la cantidad de hojas que hay. Lo único que hacemos es, una vez obtenemos el nodo, nosotros hacemos lo que querramos con el nodo, ¿ya? Una vez visitamos el nodo, nosotros hacemos lo que querramos con el nodo. No se olviden de eso. Una cosa es visitarlo todos los nodos y ver qué se hace con el nodo. ¿Se entendió esto? ¿O no? ¿O muy complicado? ¿Se entiende? ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Está claro? Ya. ¿Está claro entonces? Lo mismo sería acá, miren, en el recursivo, aquí lo mismo sería, le digo contame las hojas por el lado derecho, contame las hojas por el lado izquierdo, y yo, el nodo que yo tengo, pregunto si es una hoja. Si es una hoja, entonces simplemente sumo las hojas del lado derecho, más las hojas del lado izquierdo, más la hoja que es mi nodo, que está aquí en esta condición, ¿ya? Y al final, si no se cumple esta condición, simplemente retorno la cantidad que tenga el lado derecho, y la cantidad de hojas que tenga el lado izquierdo, ¿verdad? Es lo mismo, ¿ya? No se olviden eso. Una vez tengan el nodo, entonces ustedes pueden hacer lo que quieran con el nodo, ¿ya? ¿Se entendió, jóvenes? ¿O tienen alguna otra pregunta, alguna duda tal vez de algo? ¿Algún otro método que el ingeniero les haya dado y no hayan podido resolver tal vez o les cueste?
Ya. Creo que por el momento no. Ya, entonces solamente sí en árboles binarios, ¿verdad? Hasta ABL quizás, o binarios nomás. Sí, solo binario. Ya. Entonces, si no hay dudas o preguntas, vamos a ver la próxima clase. Yo creo que entraría ABL el ingeniero. Árbol ABL, que es un algoritmo simplemente de insertar. Vamos a hacerlo. Y vamos a aplicar todos los recorridos. Ya vamos a empezar a explicar. Este ya lo hicimos, que es este de acá prácticamente, solo que con una modificación para verificar la cantidad de hojas o de nodos con hijo derecho. Vamos a ver cómo funciona el preorden, el inorden y el postorden iterativo. Y lo vamos a hacer recursivo, ¿ya? Porque estos métodos de acá, la altura, el nivel, podríamos hacerlo usando también los recorridos, ¿ya? Cualquiera de estos recorridos. Entonces vamos a implementar la próxima clase todos estos niveles y vamos a ver cómo funcionan para que puedan aplicar como hicimos este de acá, cualquier algoritmo usando los recorridos, ¿ya? Porque en los exámenes el ingeniero pregunta hacer este ejercicio usando el recorrido en orden o preorden o posorden, ¿ya? Y entonces tienen que saber cómo funcionan para que puedan implementarlo. Por ejemplo, hay un método de verificar si un árbol está balanceado, creo que es. Balanceado es que tenga la misma cantidad de acá que acá, ¿ya? Que no tengan más de 2, por ejemplo, o que sean iguales o similares, algo así, pero usa el recorrido en orden, ¿ya? Y vamos a ver eso. Y la próxima clase lo vemos si no tienen más dudas, ¿está bien?